Buenos días. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí presencialmente y a las que están conectadas también. Y les agradecemos el tiempo y el interés por asistir a esta primera charla que está inaugurando el Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables. Esta es una iniciativa que hemos tomado como División de Investigación y Aplicaciones Nucleares, con el objetivo de difundir lo que hacen nuestros investigadores, los proyectos de investigación que están llevando a cabo, algunos proyectos que quizás se pueden vislumbrar para un futuro y los resultados que se han conseguido hasta la fecha y cómo esos resultados impactan al quehacer de las personas en este momento o en algún futuro cercano, un poco más lejano. Hoy día, bueno, nos acompañan Daniel Villegas y Doris Lee y Macarena Fuica, que nos van a presentar su línea de investigación. La próxima semana continuamos con otra línea de investigación de este mismo centro y esto también se va a replicar para todos los 5 centros que conforman la división. Así que los dejamos invitados para estas siguientes charlas. Como siempre, lo vamos a estar difundiendo por comunicaciones internas. Va a ser híbrido también, presencial y virtual para quienes quieran asistir pero no puedan hacerlo presencial. Así que los dejo con Daniel. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Bueno, me tocó inaugurar este ciclo de charlas, una instancia que la verdad es que un poco echábamos de menos, yo creo, los que estamos trabajando acá en la comisión, porque nos permite mostrar parte del trabajo que estamos realizando, no solo a las personas con las que generalmente nos vinculamos, que pueden ser nuestros colaboradores o colegas dentro de los centros en donde estamos alojados, sino que también al resto de la comunidad de la SECHEN y también hacia afuera. Entonces, para nosotros este tipo de instancia siempre es muy bienvenida. Bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? Yo aparezco en el programa con 2 charlas, ¿cierto? Pero me pareció que era más fácil fusionar las 2 charlas en una sola, más orgánico, porque básicamente las 2 charlas tienen un fondo común, así que voy a hacer una charla un poquitito más larga, de 40 minutos aproximadamente, en donde voy a tocar los 2 temas que están puestos ahí en el programa. Básicamente, ambas charlas, que se llamaban Uso de radiación y técnicas nucleares para el mejoramiento genético y Uso de bajas dosis de radiación ionizante para estudiar la radioestimulación sobre especies agrícolas, están alojadas o están contenidas dentro de una gran línea de investigación que llevamos a cabo en el Laboratorio de Radiobiología Vegetal, que se denominan efectos fisiológicos y genéticos del uso de la radiación ionizante para el mejoramiento de especies vegetales, mejoramiento y adaptabilidad de especies vegetales. Ahí sí. Bueno, para aquellos que a lo mejor están viéndonos desde afuera, una pequeña introducción muy breve, ¿cierto? Somos la Comisión Chilena de Energía Nuclear, dependemos del Ministerio de Energía, somos una institución pública por lo tanto, encargada de promover, investigar y asegurar el uso pacífico de las técnicas nucleares, y estamos conformados dentro de una división dentro de varias divisiones, perdón. Nosotros estamos alojados en lo que se conoce como la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares, y en específico nuestra línea de investigación está alojada o está siendo parte de lo que se denomina Centro de Tecnologías Nucleares para Ecosistemas Vulnerables, en donde tenemos 4 líneas de investigación que son las que vamos a presentar en el transcurso de hoy día y de la próxima semana. Y que en conjunto el Centro de Tecnologías Nucleares para Ecosistemas Vulnerables está enfocado en estudiar los efectos del cambio climático y otros agentes antrópicos sobre el medio ambiente. Y dentro del medio ambiente vamos a entender especies vegetales, inocuidad alimentaria, algunos procesos que tienen que ver con el uso del suelo, pero que cada uno de los investigadores va a ir explicando con más detalle. Yo simplemente aquí quería hacer como la figura general, que somos la comisión, estamos dentro de la división y en realidad estamos alojados particularmente dentro del Centro de Tecnologías Nucleares para Ecosistemas Vulnerables. Y el Laboratorio de Radiobiología Vegetal, que es lo que vamos a hablar hoy día, tanto yo como Maca como Doris, es una unidad que
de más o menos reciente formación, como laboratorio propiamente tal, debe tener, comenzamos a trabajar en este laboratorio hacia el año 2019 y recién el año 2021, si no me equivoco, logramos finalmente poner todas las piezas en su lugar. No se ve mucho el puntero, pero bueno. Y entonces el laboratorio de radiobiología vegetal cuenta con, es un laboratorio principal, ¿cierto? Que es este que les muestro aquí, que tenemos distintas capacidades que hemos ido generando en este corto tiempo que estamos funcionando como unidad, pero que también se apoya y se conforma con una sala de cultivo in vitro, un invernadero experimental, el uso de los irradiadores y otras facilidades u otras capacidades que tiene la SECHEN que nos permiten explorar y colaborar en el estudio de las líneas de investigación que nosotros estamos desarrollando. Vamos ya entonces entrando un poquitito en tema. ¿Qué es la radioactividad? Probablemente muchos de los que están acá lo tienen claro, pero nunca es malo tratar de hacer una ayuda a memoria o un recordatorio. La radioactividad básicamente son procesos de desintegración que ocurren al interior de núcleos de algunos átomos que, dadas algunas características particulares de esos átomos, son inestables. En general son núcleos que tienen un alto número atómico, ¿cierto? Tienen muchos protones y muchos neutrones, y dado esta conformación son inestables, y en la búsqueda de configuraciones más estables necesitan liberar energía. Y esa liberación de energía, ¿cómo la hacen? Los más comunes, ¿cierto?, son partículas, liberación de partículas, las partículas alfa, que vemos acá, que son la liberación desde un núcleo inestable. Esto aquí está, ¿cierto?, representando un núcleo atómico inestable, que puede entonces buscar una conformación más estable, liberando una partícula alfa que no es otra cosa que dos protones con dos neutrones, muy parecido entonces a un átomo de helio. Después tenemos las partículas beta, que son la liberación de electrones desde el núcleo, ¿cierto? Se supone que no existe el núcleo, o lo que sabemos todos un poco desde el colegio es que los electrones no están en el núcleo, sino que están más bien en la nube atómica alrededor del núcleo, pero en este caso estos son electrones que aparecen de la transformación de un neutrón en su correspondiente electrón y positrón, ¿cierto? Son una forma de entender el neutrón que probablemente nosotros, que muchos de esto lo aprendimos en el colegio, no lo teníamos tan internalizado, pero en el fondo un neutrón puede transformarse en un electrón y por lo tanto, producto de esa transformación, ese electrón puede ser eliminado desde el núcleo, siendo otra forma de desintegración y búsqueda de una conformación más estable. Y los neutrones, que son el producto de la fisión o de la fusión. La fisión, lo que ocurre principalmente, o lo que hace funcionar nuestro reactor, ¿cierto? Y producto de esa división de un núcleo pesado, se liberan neutrones, ¿cierto? Entonces tendremos partículas, alfa, beta y neutrones. Y producto de esta liberación liberación de partículas, ¿cierto? Hay cambios conformacionales al interior del núcleo que también permiten liberar energía, y en este caso energía en forma de ondas electromagnéticas, de las cuales la radiación gamma es la principal, ¿cierto? Aquí aparece los rayos gamma y los rayos X, básicamente porque tienen una propiedad de alterar la materia que es bastante similar. Uno podría decir que están bastante emparentadas, pero hay que tener la salvedad o tener el cuidado de que los rayos X en este caso no son radioactividad o no es energía nuclear, porque no proviene exactamente desde el núcleo, son generados a través de otras estrategias y por lo tanto, cuando hablamos de energía, de radioactividad o de energía nuclear, es específico, en el caso de las ondas electromagnéticas, de la radiación gamma. ¿Qué es lo que nos interesa o qué propiedades tienen la radioactividad? Que para nosotros, en el caso de lo que estamos estudiando, que es cómo alteran el comportamiento de los vegetales, es relevante tener en cuenta la penetrabilidad. Las partículas alfa y las partículas beta, justamente por su característica de tener
masa y de tener carga, tienen carga eléctrica, interactúan fácilmente con la materia y por lo tanto son fácilmente atenuables. Las partículas alfa, uno se puede proteger con una hoja de papel o incluso, bueno, aquí está puesto como la piel, ¿cierto? Las partículas beta son capaces de atravesar hojas de papel o la piel, pero se requiere simplemente una pequeña lámina o una lámina de un grosor pequeño de aluminio. En el caso de luego los rayos X y la radiación gamma, justamente por no tener masa, tienen mucho mayor penetrabilidad. En el caso de los rayos gamma, como vemos acá, se necesita hormigón, una superficie o un área, una pared de hormigón bastante ancha para poder protegerse de los rayos gamma. Y en el caso de los neutrones, si bien tienen masa, al no tener carga, también tienen una penetrabilidad bastante superior a las otras partículas, bastante similar a los rayos gamma. Y eso también, de alguna manera, nos entrega pistas de cuáles son las energías o qué tipo de radioactividad es la más relevante para los estudios que nosotros estamos desarrollando, porque si bien todas tienen la energía suficiente para alterar la materia, por algo son radiación ionizante, que lo vamos a ver inmediatamente, trabajar con partículas alfa y partículas beta probablemente nos estemos quedando en respuestas que sean más bien a nivel de superficie y no alterar el metabolismo o el ADN, que es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Y cuál es la otra característica que es relevante en el caso de nosotros? Es la capacidad justamente de todas estas partículas y ondas electromagnéticas de ionizar la materia. Puesto aquí, o cómo interactúan con la materia, puesto aquí en el ejemplo de la molécula de agua, ¿cierto? Pero esto podría ser algún otro tipo de estructura, de proteína, ¿cierto? Pero está puesto aquí en el agua porque, en el caso de las plantas, el contenido de agua es muy elevado. Las células vegetales o los tejidos vegetales pueden tener hasta un 90% de contenido de agua. Entonces, mucho del efecto que nosotros vamos a ver está mediado por el agua. ¿Qué es la radiólisis del agua? Es cuando una de estas partículas o ondas electromagnéticas interactúa con la molécula de agua y producto de la entrega de energía que es capaz de pasar esta partícula o radiación electromagnética a la molécula de agua, es capaz de arrancar un electrón desde un átomo, ¿cierto? Y, por lo tanto, dividir la partícula de agua en distintas especies reactivas de oxígeno y radicales libres. Y eso lo que hace es que, producto entonces de la radiación ionizante, empieza a haber un aumento de la concentración de especies reactivas de oxígeno y radicales libres. Esto en las plantas no es algo que sea tan poco común. Las especies reactivas de oxígeno, las plantas, justamente por tener un metabolismo energético basado en la fotosíntesis, que no es otra cosa que también, o que más que es un proceso que también genera la división de la molécula de agua, puede lidiar de manera natural con un cierto contenido de especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Es normal tener especies reactivas de oxígeno para la planta, pero eso lo puede lograr hasta una cierta concentración. Cuando la planta pasa, o cuando un tejido o una célula pasa esa concentración, que podríamos llamar una concentración umbral, ya empiezan a ocurrir eventos de desestabilización o de desequilibrio metabólicos que generan respuestas que son dañinas, ¿ya? Entonces vemos que por un lado tenemos la penetrabilidad, por el otro lado tenemos la capacidad de ionizar y finalmente tenemos lo que se conoce como transferencia de energía lineal, que es cuánta energía son capaces de depositar cada una de estas. Acá está puesto en las partículas alfa, beta y la radiación gamma, ¿cierto? En la medida que son capaces de avanzar a través de la materia, de penetrar la materia, ¿ya? Y vemos que las partículas alfa son las que tienen una mayor transferencia de energía lineal. Vemos que en la medida que avanzan por la materia, en este caso por una solución acuosa, van generando muchos eventos de radiólisis del agua y por lo tanto una alta acumulación de especies reactivas de oxígeno. Las partículas beta, un comportamiento intermedio, y la radiación gamma, en las que tienen menor transferencia de energía lineal. Sin embargo, hay que acordarse que la penetrabilidad es distinta.
Por lo tanto, toda esta alta transferencia de energía lineal que tienen las partículas alfa suele ocurrir en la superficie. Toda la energía es depositada y todos los efectos son más bien observados en la superficie. Por eso es mejor, para el caso de nosotros, trabajar con radiación gamma, porque tienen una penetrabilidad adecuada, nos permiten llegar hasta el ADN o hasta procesos metabólicos al interior de las células y tienen una transferencia de energía lineal lo suficiente como para generar esa respuesta. Y lo último que es interesante de esta imagen es mostrar que el efecto que tiene la radiación ionizante sobre el metabolismo vegetal está mediado principalmente por lo que se ve acá, por el aumento en las especies reactivas de oxígeno. Acá podemos ver que el 70 o el 80% del daño que generan las radiaciones ionizantes es más bien un daño indirecto producto del aumento de las especies reactivas de oxígeno y que solo un 20 a un 30%, acá lo vemos en la molécula de ADN, solo un 20 a un 30% de ese daño es producto de la interacción directa, como vemos aquí como en rojo, ¿cierto? El producto de la interacción directa entre la radiación ionizante o las partículas radiactivas con la molécula de ADN. Eso es relevante, o sea, el hecho de que pueda generar este daño, ya sea de manera directa o de manera indirecta, es relevante porque vamos a ver que cuando hablamos de mutagénesis, este daño a nivel del ADN es lo que nos induce después la respuesta que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Un aparente daño que a ojos de un observador podría ser necesariamente dañino, eventualmente puede ser usado a nuestro favor. ¿Dónde hacemos, o desde dónde nosotros obtenemos nuestra energía ionizante, ¿cierto? Nosotros trabajamos principalmente con el laboratorio de irradiadores experimentales, donde principalmente ocupamos el equipo Gamacell, un equipo autoblindado que tiene 21 lápices de cobalto en su interior, en donde el material es expuesto a la radiación gamma, pero no a las partículas alfa y las partículas beta, ¿ya? Producto de la desintegración del cobalto se generan partículas alfa, beta y se produce radiación gamma, ¿cierto? Pero el material que nosotros ponemos al interior de este equipo solo expone el material a la radiación gamma, y eso es relevante desde el punto de vista de que el material que nosotros exponemos, inmediatamente cuando lo sacamos, es un material que está inerte, o no sé si inerte es la palabra, pero en el fondo es seguro de manipular, no está contaminado, ya que es algo que suele uno encontrarse con esa confusión. La gente que a veces uno conversa o que tiene que hacer algún tipo de trabajo en conjunto, cree que el material que sale de acá está contaminado con radioactividad y por lo tanto tienden a ser muy cuidadosos y uno tiene que justamente explicarle que esto es básicamente como sacarse una radiografía en términos de el tipo de exposición que uno está teniendo. Y lo que nosotros hacemos antes de poner el material al interior de estos equipos es mediante un proceso que se llama dosimetría Fricke. Definimos unas curvas dosimétricas que nos permiten definir cuánto tiempo tenemos que poner el material para obtener una determinada dosis, que en este caso se mide en Gray, ¿cierto? Y eso lo vamos haciendo, lo vamos actualizando periódicamente, una vez cada año, una vez cada 2 años, como mucho. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta radioactividad que nosotros estamos estudiando? Que son estas 2 líneas de investigación que en el fondo les estoy presentando hoy día, ¿cierto? Por un lado, la capacidad de la radioactividad de generar mutagénesis, que es lo que entonces nos lleva al uso de radiación y técnicas nucleares para mejoramiento genético, que no es otra cosa que exponer material vegetal a una dosis suficientemente alta de radiación ionizante para generar un cambio que sea heredable, eso es la mutagénesis, ¿cierto? Cambios heredables en el material, cambios en el material genético que sean estables y heredables, ¿cierto? Y que eventualmente lleven a que ese cambio, esa mutación, genere una característica nueva que sea de interés.
Y por otro lado tenemos la radiohórmesis o radioestimulación, que es el uso de bajas dosis de radiación ionizante para estudiar la radioestimulación sobre especies agrícolas. Ahí. No, ahí está. Es que no hay, y ahí entonces está puesto un poco para que tratar de ponerle un poco a escala, que aquí estamos ocupando altas dosis de radiación ionizante y aquí estamos ocupando bajas dosis de radiación ionizante y tratamos de, o mediante esta radioestimulación, lo que se quiere ver son cambios que no sean heredables, cambios que sean inmediatos en respuesta a esa dosis, pero que una vez que el material o que se generan semillas o que se propaga ese material, deja de tener efecto el tratamiento, ¿cierto? A diferencia de acá, que es un cambio heredable, por lo tanto, esto es a largo plazo. Ya, entonces, ahora nos vamos a meter propiamente tal en las dos líneas de investigación, ¿ya? Esto era más bien como para dar un contexto. Entonces ahora, a partir de ahora, durante un ratito, vamos a estar hablando de el uso de la radiación y técnicas nucleares para el mejoramiento genético, en el fondo para la mutación. Lo primero que hay que tener claro es que la inducción de mutaciones a través de la radiación ionizante es producto de esa... a ver si nos vamos para atrás. ¿Se acuerdan acá entonces que teníamos daños? Daño que podía ser daños de doble hebra, daños de hebra simple, que podía ser por interacción indirecta o interacción directa de la radiación ionizante con el material, con el ADN en este caso. Las células en la evolución, ¿cierto?, tienen mecanismos de reparación de esos daños, pero esos mecanismos de reparación no son a prueba de fallas. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que en el proceso de reparación, si bien muchas veces esa reparación es efectiva y el daño o la estructura que había anteriormente vuelve a ser la misma, muchas veces el proceso de reparación genera o tiene ciertas fallas que hacen que cambie la identidad o la conformación genética de ese material, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros aprovechamos para poder inducir mutaciones. Lo importante es que esas mutaciones o ese proceso es un proceso que también sea de manera natural. La evolución está basada, la evolución de las plantas, la evolución de cualquier individuo, está basada justamente en la mutación, es lo que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno. Si no existiera la mutación, ¿cierto?, los individuos no serían capaces de adaptarse a los cambios que hay en el medio ambiente y por lo tanto sería mucho menos flexible su comportamiento. Mejoramiento, y bueno, entonces las mutaciones se ocupan para hacer mejoramiento genético se ha hecho desde hace 10.000 años, desde que comenzó en el fondo la domesticación de las especies vegetales, 12.000 años atrás, pero en los últimos 70 años se ha incluido esta capacidad de la radiación ionizante para generar mutaciones dentro de los programas de mejoramiento vegetal, lo que ha permitido, como les digo, en estos últimos 70 años generar un número bastante importante de nuevas variedades vegetales, alrededor de 3.200 nuevas variedades vegetales de aproximadamente 200 o 240 especies vegetales, de las cuales la mayoría son cereales, ¿cierto? La mayoría de los cereales la mayoría de los cereales modernos que llegan a nuestra mesa o algunos que son de carácter industrial, en algún momento de su proceso de mejoramiento han pasado por una inducción de mutaciones con radiación ionizante, ¿ya? Que es algo que la gente probablemente desconoce, pero es algo que entonces está completamente probado y lleva 70 años de desarrollo en distintas partes del planeta, ¿cierto? Y que, por lo tanto, es sumamente seguro de ocupar. Muchos cereales, una parte importante de algunas especies ornamentales, algunas leguminosas, y a partir de ahí una serie de otras especies vegetales. Tal es la importancia de la radiación ionizante para los programas de mejoramiento genético y para poder asegurar la alimentación del planeta, de la población creciente, que existe una división conjunta entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y la FAO. Entiendo que es la única división conjunta que tiene el organismo internacional, puedo equivocarme, pero en algún momento creo que escuché ese dato, que está justamente enfocada en promover el uso de técnicas nucleares en aspectos agrícolas y alimenticios, ¿ya?
siendo uno de estos la inducción de mutaciones. ¿Y por qué hacen esto? En el caso de la radiación ionizante dentro de programas de mejoramiento genético, porque son programas que toman entre 10 y 15 años en desarrollarse, por lo tanto es una capacidad que no es tan fácil de desarrollar de manera aislada o de manera individual. Es algo que requiere de mucho apoyo y en ese sentido el organismo ha entendido que es importante promover el uso de las técnicas nucleares en programas de mejoramiento vegetal a través de distintas instancias. Yo acá simplemente les pongo un pequeño esquema, un esquema muy simplificado de las etapas que se tienen que cumplir en un programa de mejoramiento vegetal, en donde la vía inicial es inducir esa mutación a través de la exposición del material vegetal a radiación ionizante, pero a partir de ahí hay toda una serie de etapas que toman varias generaciones, y con varias generaciones muchas veces son varios años, o sea, la mayoría de las veces son varios años, y por eso los programas de mejoramiento vegetal se han desarrollado mucho más rápido en cereales o en especies hortícolas que tienen una temporada que dura un año, porque si hay que hacer esto mismo en una especie frutal, que a veces se demora 8 años en generar una flor, o en una especie forestal, que a veces se demora 20 años en generar una flor y por lo tanto generar semilla, esto toma mucho tiempo. En el mejor de los casos, en un programa de mejoramiento vegetal que está completamente probado en alguna institución que se dedica hace años a esto, 10 años es un plazo ¿cómo se llama?, optimista para obtener una nueva variedad vegetal. Por lo tanto, son cosas que toman bastante tiempo y que por eso el organismo internacional y la FAO están detrás apoyando, ¿ya? Algunos de los aspectos que es importante tomar en cuenta cuando uno comienza un programa de mejoramiento vegetal es definir cuál es el material vegetal que va a tratar, ¿cierto? De partida, la sensibilidad de las especies vegetales es distinta, es especie dependiente. O sea, lo que para alguna especie vegetal puede ser una dosis letal, para otra especie vegetal puede ser una dosis que induce una respuesta positiva y viceversa. O sea, es algo que tiene que estudiarse caso a caso, y no solo caso a caso en nivel de especie, sino que caso a caso a nivel del material vegetal dentro de esa especie. No es lo mismo irradiar semillas que irradiar polen, que irradiar cultivo de tejidos o células. Acá yo les pongo como en negrita aquellas estructuras o material vegetal que nosotros estamos en este minuto estudiando, ¿ya? Las condiciones de irradiación también son relevantes. Ya vimos que no es lo mismo irradiar con partículas alfa, partículas beta o con radiación gamma, así como la dosis y tasa también de la irradiación. No es lo mismo obtener 10 gray en un minuto que obtener esos mismos 10 gray en una hora, ¿cierto? Si bien la dosis es la misma, la tasa de dosis es completamente distinta y la respuesta de los vegetales a eso también debe ser estudiada. De nuevo, bueno, nosotros acá en general, más que la naturaleza, estamos enfocados en radiación gamma, pero sí podemos alterar la dosis y la tasa como para poder ver distintos tipos de respuestas. Hay diferencia también si la radiación es aguda versus crónica. Cuando hablan de crónica, son algunas facilidades que hay en algunos países, como en Malasia, si no me equivoco, en donde tienen un invernadero gigante con un irradiador al medio. Y son capaces de sacar ese irradiador en superficie y dejar las plantas expuestas durante meses, o bueno, semanas, meses o el tiempo que ellos definan, a dosis muy bajas pero crónicas. Y eso es distinto a lo que nosotros hacemos, que sería una aplicación aguda. Nosotros aplicamos la dosis de irradiación en un solo evento, o no sé, podemos fraccionar la dosis, pero sigue siendo aguda. Y finalmente hay algunos factores ambientales que también influyen, como pueden ser la humedad, la concentración de oxígeno. Nosotros en este caso principalmente nos enfocamos en que, dado que el efecto está mediado principalmente por especies reactivas de oxígeno que tienen que ver con el contenido de agua de las plantas o del tejido que nosotros estamos irradiando, donde sí tenemos mucho cuidado es en que el material vegetal tenga un contenido de humedad lo más parecido posible. Sobre todo en el caso de las semillas, obviamente en el caso de tejido fresco, eso uno no tiene una forma de controlarlo, sino que es la naturaleza lo que lo controla, pero en el caso de las semillas, que pueden tener contenidos de humedad muy bajos y que pueden ser muy dispares entre distintos lotes de semilla o entre distintas semillas dentro del lote,
nosotros hacemos un tratamiento de equilibrio de humedad para asegurarnos que todas las plantas o todas las semillas tienen la misma, una concentración de humedad más o menos similar. ¿Y cuáles son el tipo de mutaciones que podemos generar? Bueno, tenemos la mutación como más severa, que puede ser una mutación a nivel del genoma, que cambie el número de set de cromosomas que tiene ese genoma, ¿cierto? ¿Cierto? Que son cambios en la ploidía, ¿cierto? Y que con cambios en la ploidía, entonces pasar de individuos como nosotros, como la mayoría de las plantas, que son individuos 2N, que tienen un set cromosómico que proviene de un progenitor, o sea, del padre y de la madre, ¿cierto? Puede ocurrir que mediante la irradiación, que se alteren los procesos de meiosis y que por lo tanto se duplique el material vegetal y pase entonces de un individuo 2N a un individuo 4N. Y a partir de ahí puede ser también 6N u 8N, cosa que además en la naturaleza existe. O sea, no es algo tampoco que sea tan poco común, no es algo que estamos inventando aquí con la radiación ionizante. La naturaleza de manera natural, valga la redundancia, ¿cierto? Ha generado individuos tetraploides, triploides, tetraploides, hexaploides, octaploides. El trigo de hoy en día es una variedad que es hexaploide. Distintas variedades de trigo son hexaploides, algunas son octaploides. La papa es una variedad tetraploide. La frutilla es una variedad tetraploide. ¿Qué ventaja podría tener generar individuos con aumentos o cambios en la ploidía? Cuando tenemos más material vegetal, las células tienden a ser más grandes y por lo tanto en productos agrícolas en los cuales el tamaño de la fruta, por decirlo de alguna manera, es relevante, tener individuos tetraploides es una buena característica. Y a su vez tener individuos triploides, en donde el material vegetal está duplicado, pero no de manera homogénea o equilibrada, eso también genera individuos estériles. Y por lo tanto también puede ser útil para la generación de plantas sin semilla. Después tenemos mutaciones a niveles de los cromosomas, no a nivel de todo el genoma, sino que mutaciones a nivel de los cromosomas, en donde algunos de los más comunes son cambios en el número de cromosomas, ¿cierto? En donde pueden, a partir de... Se supone que cada uno de los cromosomas está emparentado, tiene su referente en cada set cromosómico. Puede ocurrir que desaparezca, no desaparezca, pero que se elimine uno de esos cromosomas, entonces quedando lo que se denomina la aneuploidía, que lo más común, como les digo yo, es que a partir de un genoma que tiene todo su genoma intacto, desaparezca o se elimine un cromosoma. Y lo más común son los reordenamientos, que son pequeños cambios a nivel de zonas del cromosoma que van cambiando la identidad genética, ¿cierto? Y aquí podemos encontrarnos con cualquiera de estos eventos. Podemos encontrarnos con duplicaciones, ¿cierto? Una zona de un cromosoma que, producto de estas rupturas y de este proceso de reparación, que, como yo les decía, no es a prueba de errores, ¿cierto? Se duplica la zona y, por lo tanto, el cromosoma queda con el doble de esa información. Inversión, que la zona que está dañada se revierta su orientación, y eso también es relevante a la hora de cómo se codifican después la información que tiene ese cromosoma, de lesiones, que desaparezca esa zona. Y muchas veces cuando esa delesión ocurre es porque luego se inserta en otra parte. Entonces hay un montón de cambios que pueden ser relevantes y que comprenderán que todos son altamente efectivos en generar cambios a nivel del ADN y por lo tanto cambios que generen fenotipos o que generen respuestas observables. La mayoría de las veces, ustedes entenderán que si se cambian zonas grandes o si desaparece un cromosoma, la mayoría de las veces esos cambios suelen ser más bien deleterios o letales, pero tarde o temprano, como esto es un proceso que ocurre aleatoriamente, tarde o temprano, algunos de estos cambios van a hacer que ese material vegetal adquiere una característica que antes no tenía, y esa característica puede ser de utilidad, puede ser una tolerancia a salinidad o un mejor comportamiento frente a sequía, ¿cierto? Y eso es el trabajo que uno tiene que hacer después de irradiar.
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo concretamente? Con eso ahora ya nos vamos como a los resultados. Nosotros, aquí hacer un poquitito de historia y de ser justos con lo que se ha hecho anteriormente, ¿cierto? Esta historia del Laboratorio de Radiobiología Vegetal no empieza conmigo y con Doris, es algo que se venía ya ejecutando de manera más bien por iniciativas individuales de algunos investigadores aquí en la Comisión chilena, ¿cierto? Principalmente Paulina Aguirre y Óscar Durán, que son dos investigadores que hoy día ya no están trabajando en la comisión, pero que ellos, producto de que estaban en un entorno de investigación, se dieron cuenta de que las radiaciones ionizantes podían ser usadas en este tipo de línea de investigación y se fueron involucrando de a poquitito en algunos proyectos, principalmente a partir de proyectos del organismo, proyectos ARCAL, proyectos de cooperación técnica. Y eso dio paso a que con el tiempo nos diéramos cuenta de que era necesario formar un laboratorio de radiobiología vegetal que se metiera de manera integral en este tipo de investigaciones, y para eso nuestro primer paso como más concreto fue postular y afortunadamente adjudicarnos un proyecto de cooperación técnica que justamente lo que nos permite es fortalecer las técnicas que están detrás de esto. Y cómo lo armamos, ¿cierto? Es a partir de dos experiencias piloto. Una experiencia piloto con el CEAF, el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, en donde ellos ya tenían un programa de mejoramiento en un portainjerto de sandía, ¿cierto? Que es esa suerte de zapallo que se llama la genaria, ¿cierto? Pero que tenía un poco acervo genético. ¿Qué es poco acervo genético? Que su capacidad de mejora ya estaba saturada. Habían llegado a un potencial porque la forma convencional de hacer mejoramiento genético es tener un individuo emparentado que tiene una característica útil, lo trato de cruzar y trato de alguna manera pasar esa característica útil. Pero si no si esa característica útil no existe en el acervo genético, estoy limitado. Entonces se dieron cuenta que necesitaban inducir mutaciones para cambiar o para generar variabilidad genética, ¿ya? Y el otro cultivo que estamos trabajando es también en colaboración con la Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso, un cultivo que se llama Nolana intonsa, que es una suculenta que es endémica de la zona norte de Chile y que tiene un alto valor ornamental, pero que solo tiene flores de un solo color. Entonces lo que ellos necesitan es, como esto tiene alto valor ornamental y además tiene un potencial de ser usado en zonas con muy poca demanda hídrica, en zonas en donde se podría poner en zonas en donde hay poca oferta de agua, ¿cierto? Pero para que eso sea atractivo necesitan generar nuevos colores de flores o nuevas formas, ¿cierto? Y entonces tenían un programa de mejoramiento genético que también necesitaba entonces inducir mutaciones. Algunos resultados que hemos obtenido. Bueno, en la genaria, o quizás un poco en todos los estudios que nosotros hacemos, lo relevante es definir cuál es la dosis más efectiva que nos genera mutaciones, pero que nos permite a su vez mantener a los individuos, ¿cierto? Uno podría pensar, si yo quiero inducir mutaciones, irradiemos con una dosis muy alta, ¿cierto? Porque voy a inducir muchas mutaciones. Pero si yo induzco muchas mutaciones, lo que voy a hacer es que ese individuo o ese material genético va a tener tantas mutaciones, va a tener tantos cambios, que va a terminar siendo un material aberrante que no tiene viabilidad. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es buscar cuál es la dosis más efectiva en generar mutaciones y asegurar que el número de individuos todavía que permita seguir estudiándolo. Y eso es lo que uno denomina la dosis letal 50 o dosis letal 30, dependiendo un poco, ahí hay algunos pequeños como matices, pero dosis letal 50 es como lo que uno está buscando. Y eso en general uno parte haciendo un estudio de germinación. Uno irradia muchas semillas a distintas dosis con la esperanza de que en la medida que uno va aumentando la dosis, esto vaya cayendo. Los que están involucrados en algunos procesos biológicos, a lo mejor de células animales, dirán 40 Gray es mucho, 200 Gray es un montón. Bueno, para el caso de las plantas, para el caso de las semillas, 200 Gray todavía no genera ningún cambio efectivo en la germinación. Esas son las diferencias con que nos podemos encontrar entre células animales y células vegetales. Entonces, ¿qué fue lo que hay que hacer? Es seguir estudiando el proceso más adelante, porque a veces el proceso de germinación puede no verse alterado, pero entre las mismas dosis
Si dejamos las plantas crecer, nos vamos dando cuenta. Aquí están los 0 gray y aquí están los 200 gray. Y vemos que casi que aparece un gráfico ahí, ¿cierto? Y a partir de eso uno puede calcular la dosis letal. Y entonces nuestros primeros estudios determinaron que la dosis letal para la genaria, que aquí está puesto como reducción del crecimiento, porque como no estamos viendo letalidad, no estamos viendo la muerte del individuo, sino que estamos viendo la reducción del crecimiento, el concepto pasa de dosis letal a reducción del crecimiento. Pero la idea detrás es la misma. Ya definimos que son 150 gray. Pero nosotros ya quisimos llevar eso a estudios en cada uno de los ecotipos de interés para, por ejemplo, el SEAG. No todos los ecotipos que ellos tienen, no todas las variedades dentro de esta especie de la genaria son igual de útiles, así que repetimos algunos ensayos y quisimos además llevarlos a condiciones más operacionales. Y llevamos los estudios, por ejemplo, hasta 300 gray y empezamos a ver en cámara de crecimiento, los 21 días después de siembra, una respuesta que parecía bastante adecuada. A 0 gray normal, 50 gray parecía no haber tanta respuesta, entre 75 y 100 gray uno decía, sí, parece que aquí está disminuyendo, 150 gray, 200 gray, perfecto, esto se está muriendo, estamos viendo exactamente esto, 300 gray, hay un aumento del crecimiento. Algo está ocurriendo ahí que no nos permite todavía tener certeza de que la dosis letal sea tal cual como nosotros la habíamos definido en estos primeros estudios. A lo mejor era un error, o a lo mejor era algo propio de ese ecotipo, no. Se vuelve a repetir, se desplaza aquí un poco, pero el problema o la respuesta sigue siendo la misma. 0, 100, 50, perdón, 0, 50, 75, 100, pareciera no haber un efecto. A 150 y 200 gray hay una explosión del crecimiento. Y a 300 gray ya aquí sí nos encontramos con individuos que cuando sobreviven son mucho más grandes, pero mucho menor sobrevivencia en número de semillas, ¿ya? Así que en este caso estamos llevando estos estudios a campo, porque igual son datos interesantes, ¿cierto? Y estamos viendo qué tipo de respuestas o qué tipo de pruebas de que efectivamente estamos alterando los genes o que estamos generando mutaciones. Y estas son algunas de las típicas respuestas que uno ve. Estas cosas tipo tejidos tipo mosaico que tienen algunos cambios de coloración, hojas que tienen cambios en la forma, aquí las vemos, hojas corrugadas, cotiledones que son muchísimo más grandes que lo que debiesen ser. Entonces, esto en el caso de 300 gray. Entonces, estamos de alguna manera tratando de ajustar cuál es la dosis para poder asegurar la mejor dosis mutagénica. Eventualmente, cualquier dosis que hagamos va a ser mutagénica. Si el punto es que sea un equilibrio entre que generemos mutaciones y tengamos una buena sobrevivencia de población, porque finalmente esto es también un tiro a la bandada. Nosotros tenemos que hacer esto en 5.000 individuos, una vez que definamos la dosis letal, tenemos que hacerlo en 5.000 semillas para que ojalá de esas 5.000 semillas podamos identificar 5 o 6 individuos que realmente son mutantes. Todas las demás, o va a haber mutaciones que no son interesantes, o no va a haber mutado, o las mutaciones son necesariamente malas. ¿Ya? Y esto es lo que está ocurriendo en este minuto. Esto fue un ensayo que hicimos el año pasado, a partir de estas plantas que ustedes verán ahí, en el fondo esto son hojas gigantescas comparadas con las que debiesen ser. Tenemos también algunas flores que han cambiado su conformación. Y a partir de esto vamos a recoger todas las semillas y esas semillas las tenemos que volver a sembrar. ¿Ya? Y entonces aquí empieza un ciclo de recuperación de semillas y siembra hasta que podamos ir identificando individuos y podamos ir estabilizando la mutación. Los pasos que vienen ahora es, como les decía, volver a recuperar semillas, volver a poner estos ensayos en campo, volver a irradiar semillas para poder hacer nuevos eventos de mutación y también vamos a trabajar en polen. La gracia de trabajar en polen es que uno irradia el grano de polen, esa irradiación hace que el polen quede inerte o estéril, pero sí induce a la flor, donde cae ese polen, a que forme un fruto. Y con eso entonces uno puede generar individuos haploides, que también son una condición que puede ser de utilidad. Los ensayos de Nolana, voy a tratar de ir rápido porque, bueno, me quedan algunos minutos todavía. La gracia de haber trabajado en Nolana o de haber decidido trabajar en la genaria y en Nolana era que la genaria es un cultivo de semilla
y Nolana es un cultivo que se propaga por in vitro, no es un cultivo que se pueda propagar por semilla, y por lo tanto las estrategias de trabajo son distintas y por lo tanto nos permitirán a nosotros complementar nuestro laboratorio y nuestro conocimiento. Nolana se propaga por cultivo in vitro, que es tener una planta, sacarle un pedacito y propagarla y multiplicarla de nuevo, ¿cierto? Como irla clonando. Y en esa clonación lo que ocurre es que no hay ninguna variabilidad genética, por lo tanto nos vamos quedando con un individuo que genéticamente siempre es igual. Y de ahí la utilidad de generar radiaciones para generar mutantes. ¿Ya? Los primeros ensayos un poco guiados por literatura y con poco material vegetal, uno tampoco aquí no dispone siempre de tanto material vegetal y el espacio para hacer los estudios no permite que uno haga estudios a lo mejor tan grandes como uno quisiera. Entonces uno parte con algunas pruebas prospectivas tratando de ir limpiando la información. Los primeros ensayos nos dijeron que entre 0 y 100 Gray la dosis de reducción de crecimiento está entre 30 y 40 Gray. Con eso dijimos, vamos, hagámoslo con más individuos para asegurarnos, y de nuevo vimos que entre 0 y 35 Gray, nosotros habíamos dicho que hasta 40 Gray está la dosis letal, no hay ninguna respuesta o no está la respuesta que estábamos esperando, que era que algo tuviera una tendencia a ir cayendo, ni en peso fresco ni en peso seco. ¿Qué es lo que probablemente está ocurriendo? Que la planta tiene algunas hormonas que a veces son radioprotectoras. En este caso, las auxinas son una hormona que tiende a ser radioprotectora y que son producidas en el ápice. Por lo tanto, lo que hicimos fue eliminar el ápice y volver a hacer el ensayo. Tuvimos que ampliar entonces ahora la curva hasta 80 Gray y aquí sí vemos un poco la respuesta que estábamos buscando. Hay que esto que se ve simplemente por observación, nosotros lo llevamos a datos, ¿cierto? Y vemos que tanto el peso fresco como el peso seco, como la altura y el número de brotes tienen la respuesta que nosotros más o menos uno esperaría de que hay una dosis inicial o un control que no tiene ningún efecto y en la medida que se va creciendo la dosis, aumentando la dosis, empieza a haber una disminución del crecimiento. Y eso nos permite de nuevo calcular algunos límites, ¿cierto? Y vemos que bajo este nuevo esquema de trabajo, las dosis letales o las dosis de reducción del crecimiento 50, dependiendo de lo que uno esté viendo, en este caso dosis versus peso fresco o dosis versus altura, andan alrededor de los 60 Gray, 56 Gray, 68 Gray. También se ocupa la dosis letal o la reducción de crecimiento 30, que es aquella dosis que genera una disminución del 30% del crecimiento. Son dos como parámetros que uno puede ocupar, pero el concepto es el mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha resultado de esto? Bueno, tenemos una colaboración entre CEAF, la Católica Valparaíso y SECHEN que partió a partir de este proyecto de cooperación técnica, pero que ya va a tener una prolongación porque este proyecto de colaboración técnica se ejecutaba el 22 y el 23, y que en este minuto estamos en el diseño de un proyecto que el organismo entiende, justamente por esto de que son proyectos de largo plazo, que si siguen dándonos cada 2 años financiamiento, termina siendo un poco agotador tener que postular todos los años y además puede ocurrir que los procesos terminen como truncados. Entonces, el próximo proyecto nos lo están aprobando por 4 años. ¿Ya? Algo bastante bueno para nosotros. Ya, y ahora pasamos a la otra línea, ¿cierto? Que es la radioestimulación. En este caso es la aplicación de dosis mucho más bajas que las dosis mutagénicas en la búsqueda de generar cambios en el metabolismo, pero que no sean cambios a nivel del ADN o que no sean por lo menos cambios a nivel heredable. También están mediados por especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Y de alguna manera vienen a cambiar el paradigma que se conocía de la interacción de la radiación ionizante con las plantas, lo vamos a poner así, ¿cierto? El paradigma inicial era que cualquier dosis de radiación ionizante necesariamente iba a generar una respuesta negativa, ¿cierto? Con el tiempo, producto de los estudios, los primeros estudios en radioestimulación aparecen por allá por el año 1950, con fertilizantes, con isótopos radioactivos que son aplicados al suelo. Una excelente práctica agrícola, ¿cierto? Pero se ven efectos de que algunos isótopos radioactivos generan respuestas positivas.
Con el tiempo empiezan a aparecer estas otras dos corrientes de respuesta o estas dos formas de respuesta, que es un umbral en el cual algunas plantas son capaces de tolerar algo de radiación ionizante, por sobre el cual un determinado umbral necesariamente ya hay efecto negativo. Y finalmente lo que estamos viendo hoy en día, que es un efecto estimulador. En algunas plantas, en algunas dosis, bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones de estudio, uno puede ver un efecto estimulador, ¿cierto? Como esto es más bien novedoso, ya unos 20 años y hay más bien mucho estudio observacional, en el caso de que aplican una radiación que baja, es un concepto que en el fondo depende de cada especie. En este minuto, mucho de lo que se sabe es más bien observacional. Se aplica una radiación, se ve una respuesta, pero no se sabe cuál es el mecanismo que hay detrás, ¿ya? Y han aparecido en los últimos años algunos esquemas que básicamente dicen que todo puede cambiar a nivel de la planta. Pero en realidad no son esquemas muy útiles, porque en realidad dicen, mira, en donde están de acuerdo los esquemas es que la radiación ionizante es mediada, la respuesta estimulante es mediada por especies reactivas de oxígeno. Y a partir de especies reactivas de oxígeno podemos ver cambios en el tamaño y forma de la hoja, cambios en las tasas de absorción de CO2, cambios en respiración, cambios en los cloroplastos, cambios en la fotosíntesis, cambios en expresión génica. Cuando a nivel celular es más o menos lo mismo, pero a otro nivel. De nuevo, especies reactivas de oxígeno que están cambiando procesos en el cloroplasto, en el núcleo, en la mitocondria. O sea, todavía aquí hay mucho que aprender. La hilada fina todavía no la sabemos, ¿ya? Algunos resultados que hemos obtenido. Acá en este caso nosotros partimos en un trabajo que fue en colaboración con el Infor, irradiando semillas de eucaliptus porque tenían unas ciertas características que eran necesario mejorar, y queríamos ver si es que bajas dosis de radiación ionizante mejoraban algunas de esas características. Y vimos que la germinación total, pese a que el control tiene una muy buena germinación, dosis de 10 Gray tenían una germinación aún mejor, significativamente mejor incluso en términos estadísticos. Algunos otros procesos como la energía germinativa y el periodo de energía, que son parámetros que se miden para ver la sanidad del proceso de germinación, tenían una tendencia que uno la quisiera ver, pero que estadísticamente no era significativa. ¿Qué fue lo que hicimos a partir de esos datos? Volvimos a irradiar, ahora solo con una dosis Astra 30 Gray, y quisimos ver, porque esto era solo germinación, quisimos ver qué pasaba a nivel de in vitro y a nivel de invernadero. A nivel in vitro vimos que los mismos parámetros, o no los mismos parámetros, perdón, las mismas dosis acá abajo empezaron a diluirse el efecto. Acá lo que vemos es el largo del brote, el diámetro a la altura del cuello y el largo de la raíz. Vemos que el efecto ya no es tan aparente, no hay un efecto significativo, y cuando le llamamos a nivel operativo de invernadero empieza a aparecer la respuesta contraria, que las mejores respuestas son aquellas que son en el control, y las peores respuestas empiezan a aparecer entre los 20 y los 30 Gray. ¿Qué es lo que ocurrió? Probablemente esto que está ejemplificado en este gráfico, que cuando uno aplica dosis puede eventualmente encontrarse con todas estas dinámicas de respuesta. Dosis muy altas, que son la roja y la amarilla, van a dar respuestas negativas inmediatas. Dosis bajas efectivas en la radioestimulación, que son la azul y la celestita, van a dar respuestas positivas que se van a prolongar en el plazo, a largo plazo. Y dosis intermedias van a dar respuestas positivas iniciales, pero que en la medida que dejamos que ese proceso sigan su camino, van a dar efectos negativos. Probablemente nosotros nos encontramos aquí con estas dosis que estudié. Algunas otras ensayos que hemos hecho en Arabidopsis, ¿cierto? Previo definimos cuáles eran las dosis más efectivas, pero teníamos que ver cuáles eran los estados de semilla más efectivos. Entonces hicimos irradiaciones en semilla seca, en semilla embebida o en plántula, y luego vimos cómo crecían esas semillas o esas plántulas en condiciones de estrés. Yo les voy a mostrar solo algunos de los resultados, ¿cierto? En condiciones de estrés podemos ver primero que donde obtuvimos mejores resultados fue en semillas embebidas, ¿ya? Todos estos datos son de semillas embebidas.
lo que vemos es que, por ejemplo, semillas embebidas que crecen sin condición de estrés, hay un aumento en el crecimiento. Esto de acá arriba es crecimiento de la parte aérea, esto de acá abajo es crecimiento de la parte radicular. Acá esto nos confirma que efectivamente 5, 10 o 5, 10 Gray son estimuladoras del crecimiento. Lo mismo ocurre aquí con la raíz, ¿cierto? Ambas son sin presencia de estrés. Pero en presencia de estrés, al principio el estrés, estos son dos tipos de estrés, un estrés térmico, ¿cierto? 39 grados por 5 horas, ¿cierto? Y luego se dejan las plantas crecer por 14 días. Vemos que no hay un efecto protector de la radioestimulación, pero también vemos que probablemente el estrés no fue muy efectivo, porque de hecho las plantas control sin estrés crecieron menos que las plantas control en estrés, ¿ya? Pero cuando nos vamos a salinidad, vemos que sí el estrés fue efectivo, porque si comparamos ese control con esas plantas hay un efecto, pero además vemos que dosis menores a 5 Gray fueron radioprotectoras, protegieron a las plantas del efecto negativo del estrés salino. Lo mismo se vio en este caso en raíces. Y para terminar, también hemos hecho algunos ensayos en tomate. Ahí quedó la foto que yo me ha cambiado, pero bueno, hicimos unos ensayos preliminares, volvimos a ver, nosotros siempre partimos nuestros ensayos tratando de ver germinación, energía germinativa, periodo de energía, para ver si estamos llegando a algunos límites dentro de los 200 Gray, que es un límite donde hemos trabajado. Aquí la foto no quedó mal puesta, pero acá básicamente lo que se muestra, o lo podemos ver en ese, porque estos son dos gráficos que son muy similares, es que si dejamos estas plantas luego crecer y fructificar, veíamos que aquellas plantas que tenían o que no tenían tratamiento, tenían una fructificación en número de peso promedio de frutos por planta muchísimo más baja que las de 10 y 20 Gray, diciendo 10 y 20 Gray significativamente mejores que las plantas control. O sea, había un efecto que se prolongaba hasta la fructificación y que genera más número de frutos. Obviamente esto es algo muy preliminar, pero uno podría decir, si tenemos un tratamiento que genera más número de frutos, eso podría tener un tremendo impacto en la industria, ¿cierto? Producto de esto, de estos ensayos y de algunas cosas en la literatura, en este momento tenemos en evaluación, estamos cruzando los dedos, un proyecto en donde estamos trabajando con Yalach, con Visuallit, con Enrique y con alguna gente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Presentamos un proyecto que está enfocado en tratar de ampliar esta línea de investigación. Ya, eso no tiene mucho, vamos a dejarlo hasta ahí, porque creo que el tiempo ya está cumplido. Eso es. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a la excelente presentación que hizo Daniel y que dejó todo el marco conceptual y explicó muy bien las líneas en las cuales nos hemos estado desarrollando estos últimos años. Voy a ir directamente a un par de proyectos que estamos trabajando junto con Macarena. Obviamente los tres trabajamos tanto en estos dos proyectos que les vamos a presentar ahora, pero también en los proyectos que presentó Daniel. Yo voy a comenzar con este, que es un proyecto FIC, del Biobío en particular. Los proyectos FIC son proyectos que son fondos concursables de los gobiernos regionales en Chile. Y este en particular es del Biobío, en el cual fuimos o postulamos en asociación con Infor, que es uno de nuestros socios importantes que tenemos. Con ellos hemos estado involucrados desde hace ya 3 o 4 años en desarrollar una línea forestal particularmente. Y
porque para el organismo además este tema, el tema forestal, ha captado su atención porque a nivel mundial no existe un programa de mutagénesis forestal inducida por radiación ionizante. Y esto debido a lo que planteaba Daniel, que los ciclos son demasiado largos. En una plantación forestal estamos hablando 20, 30 años, entonces es demasiado tiempo como para que un ente privado por lo menos invierta en el costo que tiene un programa de mejoramiento. Entonces, en ese sentido, tanto el organismo de energía atómica ha apoyado en ese sentido y en este caso conseguimos apoyo por 2 años con un fondo regional. Yo tengo acá. Este proyecto surge de la importancia que tiene el sector forestal en el país, corresponde a la tercera rubro, al tercer rubro de importancia en cuanto a exportación en Chile, después de la minería y la agricultura. Y además todo el tema forestal que cubre cubre o utiliza el 23% de las tierras cultivables en Chile. Además, en el año 2018 contribuyó al balance de gases de efecto invernadero. Entonces, es un rubro tremendamente importante para el país, del cual no solamente sale madera o pulpa, que es lo que uno normalmente conoce y que son miles de millones de pesos en exportación, sino que también está todo el aspecto de las especies nativas, de las cuales también surgen productos que son útiles para la exportación, como por ejemplo el tema de la miel, hongos que también incluso crecen en este ambiente de bosque nativo. Este proyecto en puntual se focaliza en 2 especies. Uno es el quillay, que es tremendamente importante para los apicultores. Y ahí con esta especie nosotros nos vinculamos con la línea de investigación de Enrique Mejías y a través del cual y de esta investigación también vamos a poder participar del Congreso Apimondia. Y la otra especie es Eucalyptus globulus, que después del pino es la especie más importante en cobertura, digamos, en superficie cultivada. Este proyecto FIC surgió de un proyecto más grande, que es el proyecto CHI 5052, que ya terminó, en el cual participamos nosotros y también el cual fue originado en conjunto con IFOR y ETEL, quien ha participado activamente también en él. Y en el marco de este proyecto se desarrolló una estrategia de mutagénesis para especies forestales, en la cual, como les comentaba en un comienzo, se esperaba incluir la radiación ionizante como un método de obtener nuevas variedades. Como ya les dije, Eucalyptus y quillay son las especies clave, y en este caso un proyecto liderado por IFOR y desarrollado en conjunto con nosotros. El objetivo es
desarrollar estudios de inducción de mutagénesis en estas especies para mejorar productividad y sobrevivencia en la región del Biobío. Se dice región del Biobío, pero en el fondo es un proyecto que puede tener alcance nacional. Se dice que es región Biobío porque, bueno, el fondo fue otorgado por el gobierno regional y por ende hay que presentárselo como que es para ellos, ¿no? Yendo ya al proyecto mismo, la parte que desarrollamos nosotros acá, nosotros recibimos semillas de árboles de yumbel. En las fotos acá a la izquierda aparecen árboles adultos y sanos de quillay, de los cuales se obtuvieron las semillas que nos fueron enviadas. Y al lado derecho, las semillas que recibimos de eucaliptus, las cuales fueron utilizadas en ensayo. Estas provienen de Maitencillo, acá en la quinta región. ¿Qué fue lo que, bueno, gracias a la presentación de Daniel, ustedes saben que todo esto comienza cuando trabajamos con semillas, con ensayos de germinación, básicamente para determinar las dosis letales de radiación. A la izquierda, el montaje de ensayos de germinación con distintas dosis de eucaliptus que se hicieron en placas Petri. Y a la derecha, en quillay, que se utilizaron estas bandejitas como las de sushi. Y se establecieron ahí las semillas, que tienen una forma totalmente distinta y un tamaño totalmente muy distinto al eucaliptus. Estas son imágenes de eucaliptus, de la germinación que hubo y del ensayo inicial que se hizo hasta 200 Gray, en las cuales siempre hay una semilla, puede haber semillas que no germinen. Esta, por ejemplo, es lo normal que en un lote de semilla uno no tenga el 100% de germinación, por lo tanto, ese tipo de comportamiento es normal, es habitual encontrar ese tipo de situaciones. Pero ustedes pueden ver que a medida que va aumentando la dosis, ya el tamaño de la radícula es inferior al testigo, la cantidad de semillas que efectivamente germinan es inferior, pero bueno, estas son las primeras aproximaciones. Los parámetros evaluados: germinación total, energía germinativa y periodo de energía. Se ven ciertas tendencias. Sin embargo, uno tiene que repetir los ensayos una y otra vez, digamos, para poder tener la certeza de que la dosis que va a determinar es la que efectivamente obtiene la dosis o el efecto que uno quiere buscar. En este caso, se hace todo el ensayo, todo el estudio, y se logra determinar que la dosis letal 50 y 30 son esas dosis de Gray que aparecen por ahí, entre los 170 y los casi 300 Gray. Por lo tanto, en ese rango deberíamos movernos nosotros para buscar un efecto mutagénico en las plántulas a posteriores. En el caso de quillay, al ser una especie nativa, el comportamiento es totalmente distinto. Las otras semillas, las de eucalipto, son familias seleccionadas y por lo tanto son mucho más uniformes. En este caso, las semillas provenían de árboles que están en el medio
y por ende la variabilidad que tienen es enorme. Y es por esto que vemos resultados o muestras de este tipo. Adicionalmente, las semillas que recibimos para hacer los ensayos tenían un nivel de contaminación que venía de contaminación de terreno tremendamente alta. Y a pesar de que nosotros para establecer los ensayos de germinación desinfectamos las semillas, aún así, después de varios días en estas bandejitas y producto de que la germinación del quillay es lenta, tarde o temprano comienzan a infectarse. Y esa infección altera obviamente la capacidad de germinación. De hecho, estamos a esta altura pensando que quillay viene con hongos o bacterias endógenas, que son las que tarde o temprano aparecen en el cultivo, en el ensayo. Por lo tanto, con este nivel de resultado, la verdad que no nos es posible todavía determinar dosis letales. Hemos hecho, los anteriores estos eran ensayos en las bandejitas. Esto es ensayo in vitro que se hizo con las semillas, pero acá la pérdida en la contaminación era aún peor, porque todo lo que ocurre al interior de esos frascos, de esos tubos, es estéril 100%. Por lo tanto, cualquier hongo, una espora, arruina todo. Y costó muchísimo obtener información de ahí. Y bueno, lo que yo le planteaba a estas bandejas también, después de 2 o 3 semanas ahí germinando, también la contaminación hacia lo suyo. Por lo tanto, lo que hicimos, y es lo que estamos en estos momentos haciendo, si gustan pueden ir en cualquier momento, nos piden la llave del invernadero y pueden ir a verlo. Está montado este ensayo, estamos ya a un par de semanas de evaluarlo. Lo que hicimos fue un ensayo de germinación y más que de germinación lo que andamos buscando acá es sobrevivencia, pero in vivo. Los otros eran en laboratorio, in vitro. Esto es in vivo. Por lo tanto, aquí las semillas fueron sembradas en sustrato de pino compostado estéril y las semillas fueron sembradas, irradiadas también en distintas dosis y sembradas para su evaluación. Y ahí hemos estado registrando emergencia, que en el fondo es cuando la plántula emerge de la superficie del sustrato, y queremos evaluar sobrevivencia, porque si bien la germinación es un parámetro aceptado para establecer dosis letal, uno nunca sabe qué es lo que ocurre después de esa germinación. La plántula probablemente puede haber sido afectada en el sistema radicular a través de la irradiación. Por lo tanto, puede que el embrión germine, pero venga con su sistema radicular dañado y a la semana, a las 2 semanas, esa plántula no va a ser capaz de prosperar. Por lo tanto, creemos que la sobrevivencia es un concepto mucho más preciso que la germinación, sobre todo para especies forestales, que en el fondo uno podría decir, ya, pero yo quiero ver la sobrevivencia a los 5 años. Eso ya es algo que obviamente podríamos hacerlo, pero se pueden imaginar lo que significa tener en invernadero o en campo
solo para evaluación a los 5 años y ver cuántos murieron. Es una posibilidad, pero se ha establecido como estándar que es la germinación el parámetro de determinación de la dosis letal. Sin embargo, acá, y como esto en mutagénesis en especies forestales no se está haciendo en otro lugar, sí se ha hecho en México, por lo menos yo tengo antecedentes, y creo que en Sudáfrica también. Pero se fija más en la sobrevivencia después de un periodo de tiempo más prolongado, más que la germinación. Esto es lo que está en estos momentos montado acá. Y nosotros hicimos 4 repeticiones de cada dosis. Aquí yo monté estas fotos para que vean, para poder ver el efecto en general. Acá a la izquierda está Quillay, con 0 Gray acá en la esquina superior izquierda, 50 Gray, 100 Gray, 150, 200, 250, 300 y 350. Y algo se puede ver, pero si se fijan con 350 Gray, que es una dosis alta. Aún así, tenemos una serie de individuos que sí han germinado. En cada una de estas bandejas pusimos 50 individuos. Ya, y esto es lo que hemos obtenido, por lo menos en los testigos. Hemos obtenido por ahí por el 60% de germinación. 60, 65, no es más que eso. Y acá al lado derecho tenemos Eucalyptus globulus, que es la otra especie, también 0 Gray, 50, 100, 150, 200 y 250. Acá el rango fue inferior, producto de todos estos ensayos previos que hemos estado haciendo y que les mostró Daniel, y que ya tenemos un poco más acotado el rango en donde queremos, donde andamos buscando la dosis, digamos. Por eso hicimos menos un rango más acotado, digamos. Y en el caso de Quillay fue más amplio porque en los ensayos preliminares, a pesar de que se contaminaron en su gran mayoría, obtuvimos que vimos, digamos, que el Quillay podía funcionar aún en dosis bastante altas. Eso es el ensayo que hemos estado desarrollando hasta el momento. ¿Y qué es lo que viene ahora? Continuar con los ensayos para determinar dosis letal 30 y 50 Quillay y determinar la sobrevivencia de ambas especies in vivo. Y bueno, más adelante lo que queremos es poder caracterizar fenotípicamente y genotípicamente las líneas mutantes de ambas especies que logremos identificar. Pero esto ya estamos hablando una vez superada toda esta etapa de las dosis letales, que igual suena fácil, pero es un trabajo que toma harto tiempo y que uno se va encontrando con los problemas en la medida que va haciendo los ensayos. Eso, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Consultas? Continuaremos ahora con Macarena Fuica. En el fondo, ¿cuál es el factor diferenciador de este proyecto respecto a por qué no se hacen proyectos de mutagénesis forestales en otras partes? Es que, producto del trabajo que ha hecho Ethel con el INFOR, se montó un laboratorio de genómica en el INFOR que la idea es que nos permita identificar los posibles mutantes no fenotípicamente, no esperar a que se exprese y que tengamos que verlo, porque para eso, como les digo, podrían pasar
4 o 5 años antes de siquiera tener algún indicio. Entonces, el factor como más diferenciador aquí es que junto con el INFOR estamos trabajando en identificar a los posibles mutantes a través de herramientas moleculares. Y eso sería un poco el salto de calidad o el factor diferenciador de este proyecto y lo que el organismo ve tan novedoso en eso. Vamos al rey. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, me presento, soy Macarena Fuica, trabajo junto al Laboratorio de Radiobiología Vegetal con Doris y Daniel, y hoy día les voy a hablar un poco del proyecto que trabajo en conjunto con Doris, que es el desarrollo de las metodologías para inducir mutaciones en variedades de papa nativa chilena para la resistencia a enfermedades. Bueno, el origen de la especie, Solarium tuberus, alrededor de 300 variedades nativas pueden ser encontradas en la isla de Chiloé. Es la única subespecie nativa que ha sido adaptada a lo largo de los años a las temporadas de horas día más largas, que son alrededor de las 16 horas de luz. Más del 90% de la variedad que se consume a nivel mundial proviene es un descendiente de la papa nativa chilota. Por eso la importancia del cultivo, que se produce alrededor de 381 millones de toneladas y más de 17 millones de hectáreas son cultivadas de esta papa. Es el tercer cultivo con mayor importancia después del trigo y el arroz, y en Chile se cultiva anualmente 50.000 hectáreas producidas en 854.000 toneladas en el área. Es el cuarto cultivo con mayor importancia para nosotros y la producción promedio en Chile es de 27,5 toneladas por hectárea en Chile. Sin embargo, en otros países llegan a 40 toneladas por hectárea. ¿A qué se debe principalmente del por qué nosotros estamos por debajo de la producción del resto de los países? Es precisamente por el tizón tardío. El tizón tardío puede reducir la producción de hasta un 50%, afectando severamente ya sea el follaje, las hojas, el tallo e incluso también el propio tubérculo. El objetivo general del proyecto es generar protocolos para la inducción de mutagénesis a través de la aplicación de radiación gamma a papa nativa chilena en cultivo in vitro. Los objetivos específicos son el desarrollo de protocolos específicos para propagación in vitro para variedades nativas, el desarrollo de estudios de radiosensibilidad para determinar la dosis mutagénica efectiva en in vitro y el desarrollo de protocolos de irradiación para inducir e identificar mutaciones, resistencia u tolerancia al tizón tardío. ¿De dónde nosotros sacamos estas variedades? Las sacamos del Banco de Germoplasma. El Banco de Germoplasma fue creado en 1941 y contiene la mayor colección nacional de papa nativa y opera en la Universidad Austral de Chile. La meta del Banco de Germoplasma principalmente es la preservación de la diversidad genética de la subespecie, promoviendo el desarrollo de nuevos cultivadores, adaptación de nuevas áreas, ya sea agrogeológicas y condiciones agroquímicas. En el Banco de Germoplasma tienen 519 asecciones que mantienen en forma in vivo, en planta en campo, y también tienen plantas en in vitro y también tienen en formato de semilla que las tienen conservadas a menos 18 grados. Bueno, dentro de las problemáticas y lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Laboratorio de Radiobiología Vegetal es establecer las variedades de las salas de crecimiento que algunos quizás ya conocen, y les voy a mostrar unas fotos más adelante. Es multiplicar el material vegetal para tener la cantidad de material vegetativo suficiente para implementar los ensayos que se van a hacer, tanto de radiosensibilidad como de embriogénesis somática. Y las problemáticas que hemos tenido durante este periodo ha sido principalmente fallas técnicas en el autoclave, que nos ha llevado al retraso de los ensayos, de ambos ensayos en este caso. Apuré. Bueno, las variedades que nosotros manejamos
es 9M, Quila, 29M y Bruja. Les recuerdo que nos las proporciona la Universidad Austral. Y como pueden ver son sumamente parecidas. Es súper difícil distinguirlas entre sí. Así que hay que tener mucho cuidado en el mantenerlas y el mantenerlas separadas y no confundirse. Dentro de los ensayos de embriogénesis somática, al principio se montó un ensayo de combinaciones de hormonas, 2,4-D, DA, 2IP, y una hormona nueva, que es el JN2, que se ha probado y ha demostrado que ha logrado inducir a la embriogénesis somática, pero en café. Así que se está haciendo pruebas en ella para ver si también puede ocurrir lo mismo en papa. En los primeros ensayos se utilizaron alrededor de 20 combinaciones entre estas hormonas y, debido a nuestra problemática, se achicó un poco el ensayo y se utilizaron las mismas hormonas en distintas concentraciones, en concentraciones que ya son conocidas que han inducido a la embriogénesis somática en otras variedades. Ahí está. Y bueno, el ensayo de embriogénesis somática es simple, es una placa con medio de cultivo, se toma un trozo de hoja o un disco de hoja, se pone la hoja en forma abraxial, boca abajo, sobre el medio de cultivo, y este ensayo por literatura está indicado que sobre los 20 días puede llegar a generar alguna diferencia. Bueno, ahí pueden ver la placa en el medio con las hojas, y estas se dejan en la cámara de cultivo los 20 días, temperatura de 25 grados aprox, y con un ciclo de 16-8. Los resultados son prometedores, pero aún así son preliminares. Está haciendo el análisis histológico y estamos a la espera de esos resultados en la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para que nos indiquen ellos con mayor exactitud si lo que tenemos aquí son la generación de embriones somáticos o de calle. Así que estamos a la espera de esos resultados. Y en cuanto a la radiosensibilidad, producto también de nuestros problemas con el autoclave, y como les recuerdo, nosotros trabajamos con 4 variedades, hasta ahora hemos podido avanzar solo con 2, que es Bruja y Quila. En estas 2 se han medido 3 parámetros importantes, que es la altura, el número de hoja y también el peso fresco. Como pueden ver, no hay mucha diferencia aún. En Quila tampoco, pero entre las dosis de 25 y 35 Gray hay una diferencia significativa entre los parámetros. Así que recordarles que estos son resultados preliminares, que se continúan los ensayos de embriogénesis somática y de radiosensibilidad, y estamos a la espera de más resultados. Eso.